Buenas noches, vamos a dar inicio a la clase. Bueno, entonces vamos a ver el día de hoy un nuevo método, ¿no? El denominado método por sustitución, ¿sí? Ese es el método que deberíamos ver ahora, ¿no? Entonces, método 2, vamos a decir. Método 2, bueno, es el método de sustitución. El método de sustitución, o también es llamado el método del cambio de variable. Sí, tiene varias formas, ¿no? Con el cual se lo puede denominar. Bien, entonces, ¿en qué consiste este método? Tenemos que tener claro aquí que el cambio de variable o la sustitución es muy usada para la solución de las integrales, no solamente para esta parte, porque después de estos métodos vamos a ver distintas sustituciones, ya sean trigonométricas, trigonométricas hiperbólicas, ¿no? Entonces, este método consiste en aplicar un cambio de variable. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, una función, podemos decir de la siguiente forma, una integral, ¿bien? Una integral donde vamos a tener en la expresión, por decir, a una función que dependa de g de x. Pero vean que tiene que existir la derivada de esa función. Entonces, la derivada de g de x es g' de x. Más o menos tenemos que tener esta estructura en la integral, es decir, una función, claro, que dependa de una función g de x, ¿no es cierto? Pero para que haya el cambio de variable o para que se pueda realizar el cambio de variable, debemos, en muchos casos tenemos que formar, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que formar esa derivada, ¿no? No va a estar explícitamente, pero se tienen que hacer una serie de operaciones para poder generar esa derivada. Entonces, el cambio de variable se lo va a aplicar en g de x. Ahí se lo va a aplicar. Entonces decimos que vamos a hacer un cambio de variable. Entonces, el cambio de variable puede ser cualquier letra, cualquier variable nueva. U es igual a g de x. A continuación, se tiene que diferenciar, ¿verdad? Ya hemos visto sobre la diferenciación. Entonces, tendríamos el diferencial de u, que es igual a g' de x, diferencial de x, nada más. Entonces, se tiene que reemplazar a la integral. Entonces, si reemplazamos, vamos a poner todo en términos de u. Tenemos f, que depende ahora de u, g de x es u, por g' de x por el diferencial de x es el diferencial de la nueva variable, es decir, el diferencial de u. Y bueno, esta integral ya debería resolverse por tablas. Tiene que ser una integral sencilla. Entonces aquí eh, decimos, ¿no? Es una integral sencilla. Es una integral sencilla. Ahora, aquí podemos decir lo siguiente. No hay una regla que me diga o generalice a todas las integrales y me diga, tengo que hacer esta sustitución para cada integral, ¿no? Muchas veces esta técnica, digamos, se la logra tal vez dominar, podríamos decir, con la práctica, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver varios casos y más o menos ya vamos a tener una idea de qué casos pueden haber y qué tipo de acción tenemos que tomar para afrontar esas integrales. Pero básicamente este es el procedimiento de una integral de este tipo, ¿no? Bien, ahora vamos a ver algo interesante también en esta parte. Miren, vamos a empezar con ejercicios que son sencillos, ¿ya? Pero que nos ayudan a entender cómo funciona esto. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, aquí, vamos a decir calcular. ¿Ya? Este ejemplo es bien conocido, ¿sí? Pero ayuda a entender mucho y es bien sencillo. Por ejemplo, si me piden calcular la integral de, por ejemplo, a ver, e elevado a x más 5, digamos, diferencial de x. ¿Ya? Bien, es una integral sencilla como pueden ver. Entonces, con esta integral vamos a entender que existen varias formas de aplicar esta técnica, pero sin embargo tenemos que hacer uso de la técnica más sencilla, ¿no es cierto? Porque si veo esto, uno ya puede decir, ¿no? Esto lo puedo hacer por tablas o por cambio de variable, pero muchas veces no es necesario perder el tiempo en estar haciendo un cambio de variable porque es una integral sencilla, podríamos decir, ¿no? Entonces, miren, aquí vamos a ver por varias formas. A ver, la primera forma, ¿cómo podríamos resolver? Vamos a ir por el caso de que no supiéramos todavía lo que es el cambio de variable. Entonces, lo que puedo es resolver por tablas. ¿Qué es lo que hacemos? La integral la podemos escribir de la siguiente forma. Sabemos que e elevado a la x más 5 se puede escribir como e a la x por e a la quinta, diferencial de x. De esta forma, e a la quinta, como es una constante, puede salir de la integral. Entonces, tenemos e a la quinta, la integral de e a la x.
diferencial de x. Y esta integral es inmediata. Entonces tendríamos e a la quinta por e al x más una constante. Bueno, y esto lo puedo reducir, ¿no? Como e elevado a la x más 5, más la constante de integración. Vean que en este caso no era necesario, ¿no es cierto?, hacer el cambio de variable. Pero aquí vamos a ver ahora una técnica con el cambio de variable. Entonces, ¿cuál sería la forma de resolver mediante el cambio de variable? Entonces decimos que vamos a hacer un cambio de variable. ¿Y a qué expresión voy a aplicar el cambio de variable? Entonces, lo que voy a hacer es aplicar a esta expresión, porque por tablas, así como esto no tenemos, ¿no es cierto? Entonces, vamos a hacer un cambio de variable en x más 5. ¿Por qué? Porque si esa es una variable nada más, ya tendríamos e a la u, digamos. Y eso por tablas conocemos. La integral de e a la u es la misma e a la u. Entonces, la cuestión de el cambio de variable es tratar de facilitar la integral. Es decir, que puedo calcularla de forma sencilla o mediante tablas. Entonces, vamos a hacer eso. El cambio de variable en este sentido va a ser m, que es igual a x más 5. Ahora uno se tiene que preguntar, pero si aplico este cambio de variable, ¿estará la derivada de esa función multiplicada al diferencial de x? Bueno, en este caso sí, porque la derivada de x más 5 es 1, y ahí se tiene, ¿no?, implícitamente al 1. De esta forma vamos a diferenciar. Entonces, diferenciando, tenemos diferencial de m igual al diferencial de x, nada más, ¿no? Y ahí está. Vamos a reemplazar entonces la integral. Tendríamos la integral de e, entonces x más 5 es m ahora. Diferencial de x es diferencial de m. Integramos rápidamente, ¿no?, por tablas. La integral de e a la m es la misma e a la m, más una constante. Y de esta forma ya está resuelta, vean, esta integral. Pero debo volver del cambio de variable, es decir, que esto lo voy a expresar en función de la variable original como e elevado a la x más 5 más la constante de integración, que prácticamente es el mismo resultado que en la forma 1. Bien, miren, uno puede decir, perfecto, esto me ha servido, ¿no? Y de hecho con el cambio de variable podríamos decir que lo hemos resuelto en menos pasos, ¿no? Porque aquí estábamos haciendo un poco de álgebra. Pero sin embargo, considero de que en este tipo de casos no es necesario hacer un cambio de variable porque son funciones relativamente sencillas, ¿no?, de integrar. Entonces, ¿qué podríamos hacer en un tercer caso ya para no usar el cambio de variable? Aquí vamos a hacer uso de una propiedad de los diferenciales. Observen. El diferencial de x, miren, el diferencial de x, que es este, ¿no?, el diferencial de x, lo puedo ver de otra forma. Miren, lo puedo ver como el diferencial de x más o menos y una constante. Digamos, más una constante. ¿Esto cumplirá? Claro que sí, porque ¿qué es diferenciar? Bueno, diferenciar es derivar y multiplicar por el diferencial de la variable. La derivada de x más k sería 1 y se multiplica por el diferencial de x. Entonces aquí está ese 1 por el diferencial de x. Entonces debo saber manejar bien esta propiedad, ¿sí? Porque me va a servir mucho en distintos casos. Entonces, ¿qué es lo que se hace ahora? Miren, vamos a ver lo siguiente. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como aquí tengo x más 5, entonces convenientemente este diferencial de la integral lo puedo volver a reescribir de la siguiente forma. En nuestro caso vamos a hacer uso de el diferencial de x que se transforme en el diferencial de x más 5, porque son iguales, ¿no es cierto? Diferenciando vamos a generar el diferencial de x. ¿Con qué fin hago eso? Vamos a reemplazar y vamos a ver el porqué de esa transformación. Entonces tenemos la integral de e elevado a la x más 5 por el diferencial, en vez de x, en vez del diferencial de x, anotamos el diferencial de x más 5. Miren, entonces, ¿qué ha pasado aquí? Observen que tenemos los mismos argumentos. Tengo x más 5 en esta parte y tengo x más 5 en lo que es el diferencial. Entonces, ahora sí, ya puedo integrar directamente. Esto lo tengo que ver como si fuera m, digamos, ¿no? O sea, la integral de e a la m, diferencial de m. Así lo tengo que ver. Entonces, si tenemos la integral de e a la m, diferencial de m, la respuesta va a ser la integral de e a la m, o mejor dicho, e a la m nada más. Pero m, ¿qué es? Es x más 5. Entonces, x más 5 más la constante de integración. Y esa sería la forma más sencilla, podríamos decir, ¿no?, sin hacer el cambio de variable. Pero observen que esto, bueno, va a ser ilógico, ¿no? Que para aprender está bien que hagamos con estos pasos, ¿no? De decir que esta diferencial se transforma en esta expresión. Pero cuando ya esté dominando mejor, directamente, ¿no?, este integral lo tengo que ver. Bueno, imagino aquí que ya este es 5 y directamente tengo que hacer la integración de esa forma, ¿sí? Bien, entonces esa sería la explicación para esta integral. Vean que hay distintas formas, pero para estos casos sencillos
hay que verlo de esta forma, ¿sí? Sería ilógico estar perdiendo el tiempo en hacer una sustitución, porque es una integral sencilla, ¿no? Ahora, puede haber otro caso. Miren, aquí vamos a aprender otra forma de integrar, pero con una propiedad también de las integrales. Por ejemplo, si tenemos la integral de e elevado a la 10x menos 2, por decir, ¿ya? Bien, entonces, como ya sabemos, esto se lo puede resolver mediante la sustitución, ¿verdad? También se lo puede resolver de esta forma, por tablas. Y con la diferenciación. Entonces, vamos a hacer directamente con el método de la diferenciación, que en realidad es el cambio de variable, pero implícitamente. Es decir, aquí seguimos aplicando el cambio de variable, pero lo estamos haciendo implícitamente. Entonces, vamos a aplicar ahora eso. Pero observen, hay otra propiedad en los diferenciales y es la siguiente. Si tenemos el diferencial, ¿bien?, de k por x, entonces esta k puede salir del diferencial y tenemos lo que es k diferencial de x. Entonces, ¿con qué fin voy a aplicar esta propiedad? Porque miren, lo que quiero hacer es que este diferencial de x se transforme en 10x menos 2, es decir, el diferencial de 10x menos 2, porque así voy a tener m y ya voy a poder integrar. Entonces, en ese sentido, podemos decir lo siguiente para este diferencial. Lo que vamos a hacer es multiplicar 10 y dividir 10. Entonces, hacemos eso. O sea, aquí voy a multiplicar 10, o sea, un décimo, y multiplicar 10 por el diferencial de x, ¿no? Bien, pero según esta propiedad, entonces, este escalar k puede ingresar dentro del diferencial, es decir, que este 10 va a ingresar dentro del diferencial. Y si hacemos eso, tendríamos un décimo de el diferencial de 10x. Estamos aplicando la propiedad nada más. Y finalmente, miren, como está con un menos 2, vamos a aplicar la propiedad aprendida anteriormente. Es decir, que se le puede restar o se le puede sumar un número. De tal forma de que el resultado del diferencial de x ahora va a ser un décimo del diferencial de 10x menos 2. Entonces, aquí solamente estoy jugando con propiedades de diferenciales, porque una vez que ya tenga esto, puedo integrar directamente. Entonces, ¿qué decimos? Vamos a reemplazar la integral. Tenemos la integral, pero vean, al reemplazar tengo un décimo, ¿no es cierto? Este diferencial de x es un décimo del diferencial de 10x menos 2. Entonces, este un décimo puede salir de la integral. Entonces, tenemos un décimo de la integral de e elevado a la 10x menos 2 por el diferencial de x, que viene a ser ahora el diferencial de 10x menos 2. Miren, un décimo ha salido nada más. Perfecto. Y como hace rato les había indicado, esto lo tenemos que ver como si fuera m, y esto lo tenemos que ver como si está además, ¿no? Un diferencial. Un momento, esto está además. Ahora tenemos que ver lo que les decía. Esto lo vamos a ver como si fuera m, y esto lo vamos a ver como si fuera m. Entonces, ¿qué tenemos? Integral de e a la m diferencial de m va a ser integral, pero va a ser e a la m nada más. Entonces, tenemos un décimo de e a la m, pero m a qué es igual, es 10x menos 2. Y bueno, de esta forma ya se ha resuelto la integral. Pero como les había mencionado, ¿no? Está bien que para aprender hagamos esto, pero ya cuando tengamos habilidad, tenemos que ver nada más. Imaginarnos, aquí tiene un 10, entonces hay que dividir un décimo. Hay que dividir un décimo y bueno, ya va a ser la integral, la respuesta, ¿no? Un décimo e elevado a 10x menos 2. O sea, tenemos que imaginarnos directamente, o tenemos en nuestra mente, tenemos que formar esto mentalmente, ¿no? Y no es complicado, con un poco de práctica se puede hacer eso, porque miren, esto ya lo podemos resolver mentalmente, ¿no es cierto? Para no perder el tiempo. Bien, entonces, esa es la idea, ¿ya? Para este tipo de integrales, ¿no? Que no son complicadas, pero nos ayudan a entender mucho, porque esto vamos a usarlo habitualmente luego, cuando ya estamos en otros métodos, directamente con la mente ya tenemos que integrar estas integrales porque son sencillas, ¿no? Bien, ¿hay alguna pregunta respecto a estos dos ejemplos? O a las propiedades, tal vez. Bien, entonces vamos a continuar. Ahora, miren, vamos a ver lo siguiente. Vean, este ejercicio es básico, pero nos ayuda a entender mucho, ¿no? Ahora vamos a ver, vamos a seguir en esta línea de resolver ejemplos sencillos, ¿ya? Este más vamos a resolver y ya vamos a ver luego ejercicios más interesantes. Por ejemplo, miren, tengo lo que es resolver la siguiente integral. Por ejemplo, tenemos la integral, a ver, de x menos 1 elevado a la 100, a la 3, ¿ya? A la 3. Diferencial de x. Bien. Entonces, ¿uno qué dice cuando ve esta integral? Tengo la integral de
x menos 1 al cubo. Perfecto. No es complicado, dice, ¿no? Entonces, por un método, ¿qué es lo que podría ser? Por el método de portables. Puedo desarrollar el integrando de tal forma que aplique luego una tabla, ¿no? Entonces tendríamos el cubo del primero menos 3 veces pero el cuadrado del primero menos, más sería, ¿no? Más 3x y menos la unidad. Diferencial de x. Automáticamente uno dice, bueno, esto está sencillo y tenemos que integrar por tablas. Al hacer esa operación se tiene x cuartos por tablas, ¿no? Menos 3 por x, bueno, la integral de x cuadrado es x cubo tercios más la integral de 3, x es 3 por x cuadrado medios y menos x más la constante de integración. Perfecto. Miren, no estaba complicado, ¿no? Una integral relativamente sencilla, si me dan de ese tipo. Pero con el cambio de variable, ¿qué es lo que podríamos hacer? Miren, lo que uno debe hacer es decir lo siguiente. ¿Dónde puedo aplicar mi cambio de variable para que sea más simple? ¿Qué pasará si esta expresión se transforma en una sola letra? Entonces tendría, por ejemplo, u al cubo. Y la integral de u al cubo es u a la cuarta cuartos. Es algo muy sencillo. Pero tengo que tener cuidado con la derivada. ¿La derivada de x menos 1 existe? Sí, es 1. Ahí está implícitamente. Entonces me conviene hacer el cambio de variable. Decimos lo siguiente. Entonces aquí decimos el cambio de variable va a ser m, que es igual a x menos 1. Por tanto, al diferenciar, bueno, solamente se genera el diferencial de x. Reemplazamos en la integral. Entonces, al reemplazar en la integral, se tiene integral de x menos 1, eso es m. Entonces, m cubo, diferencial de x es el diferencial de m. Bien, algo muy sencillo, ¿no? La integral de m cubo es m cuartos, más la constante de integración. Listo. Vuelvo del cambio de variable. Tenemos un cuarto de m de x menos 1 a la cuarta más una constante. Pero ¿qué ha pasado aquí? Miren, si bien hemos resuelto, las soluciones o las primitivas, como también se llaman, no son las mismas. ¿Y eso por qué ocurre? Eso ocurre porque una primitiva puede estar expresada de distintas formas, pero tienen que ser equivalentes. ¿A qué me voy con eso? Que si transformamos esta expresión, seguramente tenemos que llegar a esto. O al revés, ¿no? Si transformo esto, desarrollo, tengo que llegar a esta expresión. Y eso lo podemos comprobar. A ver, vamos a ver, por ejemplo, aquí, ¿a qué va a ser igual esto? Vamos a simplificar. Tenemos un cuarto. Aquí tendríamos x a la cuarta. A ver, sería 4, ¿no? 1, 2, 1, a ver, 1, 3, 1, sí. 1, 4, 6 va a ser. 1 más 4x cubo, bueno, sería negativo. Negativo más 4x cuadrado, no, sería 6, ¿no? Es 4, 6. Es 6x cuadrado menos 4x más 1. Entonces lo que vamos a hacer es distribuir y vamos a ver que vamos a llegar al mismo resultado. Entonces aquí tenemos un cuarto de x cuarta menos x cubo más 3 medios de x cuadrado menos x más un cuarto más la constante de integración. Sí, pero miren qué pasa. Si se dan cuenta, estos 4 términos los he generado, están ahí. Pero uno puede decir, ¿y qué pasó con el un cuarto? Pero aquí recordaré, ¿no? Que si sumo un cuarto más una constante, entonces esto me va a generar otra constante. Una constante K, digamos, o podemos nombrarla C. Entonces, de tal forma de que ambas primitivas son iguales, como se puede ver, ¿no? Pero, como les digo, una primitiva puede estar expresada de muchas formas, ¿no? No hay una forma como tal, ¿no? Para cada una de ellas. Bien, entonces, eso es lo que se tiene. Vean. Aquí en este punto uno puede decir, perfecto, ¿no? Entonces, ¿para qué quiero conocer el método del cambio de variables si lo puedo hacer por tablas, ¿no? Sí, está bien aplicar el método de por tablas en este caso, que es sencillo. Pero ¿qué pasaría, miren, si tenemos la integral x menos 1 a la 100? En este caso, ¿será factible desarrollar el binomio, este binomio elevado a la 100? Claro que no, tendría que primeramente trabajar con el triángulo de Pascal y luego ver las combinaciones y voy a tener que integrar 100 veces, como se puede ver, ¿no? O mejor dicho, en este caso 101 veces, ¿no? Porque el número de términos del binomio de Newton es n más 1. Entonces, es algo ilógico, ¿no? Entonces ahí ya viene a salvar, digamos, esta integral, lo que es el método de la sustitución. Entonces, miren, hay que saber manejarlo correctamente, ¿no? Pero, sin embargo, en este caso considero de que tampoco es necesario hacer uso del cambio de variable. ¿Por qué? Vamos a ver la otra forma con los diferenciales. Bueno, entonces, miren, esta diferencial de x, como sabemos,
lo podemos reescribir como el diferencial de x menos 1. Eso es válido ya que con las propiedades de diferenciación se logra encontrar esta igualdad, ¿no? Entonces, miren, vamos a decir lo siguiente. Una vez que se tenga eso, esta integral, la vamos a escribir de la siguiente forma. X menos 1 cubo, y el diferencial de x es el diferencial de x menos 1. Ahora aquí vemos, ¿no? Como les había indicado. Esto lo debo ver como m, y esto lo debo ver como m. Entonces, ¿qué tendríamos si lo vemos como m? Tendría m al cubo diferencial de m. La integral de m cubo viene a ser m cuartos, a la cuarta, ¿no? Cuartos, más la constante. Bien, pero en este caso no debo anotar m. Estoy trabajando con x menos 1. Entonces, m es x menos 1, ¿no? X menos 1 a la cuarta cuartos. O sea, como les digo, tenemos que ver a esto como si fuera una letra y esto como si fuera otra letra. Entonces, la integral de u, digamos, o m, ¿no? M al cubo diferencial de m va a ser m cuarta cuartos más una constante y ahí murió la integral. Entonces, este sería el camino más óptimo, yo diría, ¿no? Porque miren, no lo resuelve muchas líneas, ¿no? Ni siquiera es necesario que desarrolle el binomio. Directamente con esa propiedad estoy aplicando lo que es en la integral, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que se debe hacer. Ahora, lo que les decía, miren, aquí vamos a ver otro ejemplo. Como he mencionado anteriormente, está bien, ¿no? Usar este método por tablas para estos casos, pero si tuviera este caso, la integral, por ejemplo, de x menos 1 a la 250. Entonces aquí pues ya es imposible, ¿no? Voy a tener, si quiero aplicar este método por tablas, voy a tener que desarrollar, voy a tener 251 términos, entonces no voy a estar integrando todos. Entonces ahí, bueno, viene en ayuda lo que es el cambio de variable o el método de la diferenciación. Pero en este caso vamos a trabajar por el método de diferenciación. Entonces aquí no vamos a imaginar ya esto, ¿no es cierto? Ya sabemos en nuestra cabeza que miren, x menos 1 lo podemos ver de esta forma, esta diferencial. También lo podemos ver como x menos 1. ¿Sí? Entonces voy a tener m elevado a la 250. Y la integral de m elevado a la 250 es la siguiente. Entonces en este caso tendríamos m, en este caso es x menos 1. La integral de m a la 250 es m elevado a la 251 sobre 251 directamente. Entonces, eso es lo que se debe hacer, ¿no? Lo correcto es aplicar este método de diferenciación en estos casos, porque van a haber integrales que podríamos decir son largas y sería absurdo, ¿no? Estar haciendo esto, digamos, porque en esas integrales largas vamos a hacer una serie de cambios de variable, digamos, ¿no? Hay integrales que incluso se pueden resolver con 2, 3 cambios de variable. Y si voy a tener ya varios cambios de variable y que introduzca un cambio de variable más, entonces como que no es muy bueno porque al volver del cambio de variable voy a tardar más incluso, ¿no? Entonces la cuestión es que tratemos de optimizar el tiempo para resolver las integrales, ¿sí? Y hay aquí una anécdota también, ¿no? De Tesla, tal vez han escuchado, era un ingeniero eléctrico muy famoso y dicen que Tesla integraba con la memoria, ¿no? O sea, veía y con la vista, ¿no? O sea, veía una integral y te daba el resultado, ¿no? Y eso era porque él era aficionado a las integrales. Bueno, ha hecho también aportes, bueno, en matemáticas no tanto, ¿no? Pero sí, digamos, ha aportado con algunos métodos que, claro, han sido consecuencia de estos, pero le ha dado, digamos, otro trasfondo quizás, ¿no? Bien. Bueno, entonces eso sería, ¿no? En cuanto a este tipo de integrales, ¿ya? Y tenemos que usar siempre ese tipo de casos. A ver, ahora vamos a ver algo más interesante. Miren, vamos a ver esto más, ¿ya? Para que ya luego pasemos a los ejercicios de un nivel más avanzado. Ahora, estas técnicas de diferenciación no siempre o sea, no solamente se enfocan a binomios y también a las ecuaciones exponenciales o las funciones exponenciales. Por ejemplo, esto, miren, si tengo la integral de el seno de 5x, diferencial de x. Perfecto. Aquí uno qué puede decir, y esto es muy importante que aprendamos porque en el método de por partes vamos a trabajar con lo que es la regla del hilate y ahí vamos a tener que integrar una función, pero vamos a tener que integrar esa función y no podemos estar integrando, digamos, usando un cambio de variable en esa integral, porque esa integral va a ayudar a resolver la integral en su conjunto. Entonces ahí debo hacer uso ya de estas propiedades, pero no así, ¿no? Anotarme y ver, sino como en este ejercicio. O sea, mentalmente ya tengo que integrar. Entonces aquí, miren, tengo el seno de 5x. Para poder integrar, ¿qué habíamos indicado? El argumento, para usar la tabla, el argumento 5x tiene que ser igual al argumento
de x. Entonces aquí, miren, no podemos aplicar tablas, porque aquí tengo 5x y aquí tengo x, pero si recuerdan la propiedad que hemos visto anteriormente, las constantes pueden ingresar, ¿sí? Pueden ingresar al diferencial. Entonces lo que vamos a hacer es, miren, si aquí tengo 5, aquí me faltaría 5, por tanto voy a multiplicar 5 para que ingrese al diferencial, y como estoy multiplicando a 5, para compensar esa operación, debo dividir también entre 5. Entonces tiene un quinto de la integral del seno de 5x. Y de este modo, entonces tendríamos el diferencial de 5x. Nada más, ¿no? Entonces no estamos haciendo nada que altere el resultado de la integral. Entonces el 5 ingresado. Sí, entonces aquí tengo 5x y aquí tengo 5x. Hay que verlo como si fuera m. Hay que verlo como si esto fuera m y esto fuera m. Entonces la integral del seno de m es menos coseno de m. Por tanto, aquí se tiene menos un quinto del coseno de 5x. Bien, entonces aquí también estamos haciendo uso de lo que es esa propiedad, ¿no? Pero esto, como ya les he indicado, no tenemos que hacerlo más adelante, ¿no? Mentalmente ya tenemos que ver. Antes aquí me falta 5, entonces anoto en mi mente, digo, a un quinto tiene que multiplicarse y ya tendría la integral del seno de m. La integral del seno de m es menos coseno de m, nada más. Bueno, eso es lo que se hace, ¿no? Pero hablando ya tal vez para el otro método, lo que en realidad estamos haciendo, pero sin escribir, es hacer un cambio de variable en 5x. Entonces, ¿qué pasaba si yo no conocía esta técnica de la diferenciación? Puedo decir que el cambio de variable es igual a, por decir m, ¿no? M que es igual a 5x. ¿Por qué en 5x? Porque quiero usar una tabla y ahí en la tabla tengo la integral del seno de m, digamos, ¿no? Solamente tiene que ver una letra. Diferenciando, ¿qué se tiene? Diferencial de m, que es igual a 5 diferencial de x. Perfecto. Entonces, aquí está el diferencial de x. Voy a despejar el diferencial de x. Si despejamos el diferencial de x, se tiene un quinto del diferencial de m. Reemplazamos la integral. Entonces, al reemplazar, bueno, voy a tener la integral del seno de 5x, pero 5x es m, multiplicado por el diferencial de x, que es un quinto por el diferencial de m, pero un quinto es un escalar y puede salir. Tenemos diferencial de m, nada más, como les decía. Tenemos ya la integral del seno de m. La integral del seno de m es menos coseno de m. Entonces, el resultado es menos un quinto del coseno de m más la constante. Volvemos al cambio de variable. Y el resultado final es menos un quinto del coseno de m es 5x más la constante. Entonces, vean la diferencia, ¿no? Es muy grande la diferencia si conocemos esta técnica de los diferenciales o trabajar estrictamente con lo que es el cambio de variable. Miren, nos hemos tardado mucho más. Bueno, entonces esto también tenemos que conocer, ¿sí? Y esto no solamente se aplica para la función seno, para cualquier función tenemos que hacer uso, ¿no? Vamos a ver un caso más, por ejemplo, aquí. Si me piden calcular la integral, a ver, por decir, de la secante al cuadrado de 8x menos 100. Bien. Ya, entonces uno dice, bueno, esta integral no está muy complicada, pero voy a hacer un cambio de variable aquí. Pero como les he mencionado, no es necesario. Debo trabajar con la imaginación, en este caso. Debo imaginarme. Aquí tengo 8x menos 100, entonces en el diferencial también debe aparecer 8x menos 100. ¿Qué es lo que voy a hacer? Primeramente voy a multiplicar un 8 y dividir un 8. Entonces el resultado va a ser con un octavo, ¿no es cierto? Porque se está multiplicando 8. Y ese 8 ingresado a lo que es el diferencial, así, ¿no? Listo, pero ¿qué más? Miren, tengo eso. Pero este 8x lo puedo ver como el diferencial de 8x menos 100. Y nada más, ¿no? Dentro del diferencial se puede sumar o restar, ¿no? Porque es lo mismo, porque al derivar esto se va a anular. Entonces ya tendría 8x menos 100 en el diferencial. Ahora tengo la integral de la secante cuadrado de m, digamos, ¿no? Diferencial de m. Sabemos que por tablas, que la integral de secante cuadrado es tangente. Entonces sería tangente de m, pero m es igual a 8x menos 100. Y ese sería el resultado. Entonces es importante el manejo de esta técnica para poder darnos cuenta, ¿no?, de cómo podemos evitar el cambio de variable. Listo, entonces eso es lo que les quería explicar en primera instancia, ¿no?, antes de ver los ejemplos ya que son más interesantes. Pero todos estos ejemplos que son relativamente sencillos nos van a ayudar mucho en lo que es el cálculo de integrales más complicadas, podríamos decir, ¿no? Bien, aquí vamos a ver algo más, ¿ya? Para acabar esta parte, miren, vamos a decir lo siguiente. Hay algo bien importante aquí. Es una
una observación, vamos a decir. Una observación. Una observación. Observen lo siguiente. Esto se va a usar mucho y en ecuaciones diferenciales, por lo menos, es bien usado. Si no conocemos esto, vamos a tardar mucho en resolver las integrales. Si tengo la integral de un cociente, ¿ya? Un cociente. Y en el cociente debe estar en el numerador f' de x y en el denominador f de x. Entonces, observen lo que sucede en este caso. Si tengo la integral de f' de x sobre f de x, ¿esto qué quiere decir? Esto quiere decir que si tengo en el denominador una función y arriba está su derivada, entonces esta integral es inmediata. Esto va a ser igual al neperiano del denominador f de x. Y esto nos ayuda mucho, ¿sí? Para poder evitar, digamos, cambios de variable. Con esto directamente puedo integrar muchas funciones, ¿no? Que requieren, digamos, un cambio de variable. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Miren, aquí vamos a ver algunos ejemplos. Por decir, ¿qué pasaría si me están pidiendo el cálculo de la integral de, a ver, x cubo menos 2, digamos, ¿no? Y aquí tengo x cuadrado, diferencial de x. Bien, esta integral se la puede resolver con cambio de variable, ¿ya? ¿Qué tengo que hacer? Mi cambio de variable va a ser en x cubo menos 2. ¿Por qué? Porque la derivada siempre tiene que estar multiplicado al diferencial. La derivada de x cubo menos 2, aquí es igual, es 3x cuadrado. Aquí tengo x cuadrado, perfecto, pero me faltaría ese 3. No pasa nada con los números, se pueden multiplicar y dividir. Entonces aquí tendría un tercio y voy a multiplicar ese 3, ¿no? Aquí vamos a tener 3x cuadrado sobre x cubo menos 2 diferencial de x. Perfecto. Miren, entonces, como les decía, mi cambio de variable, ¿cuál va a ser? El denominador, ¿no es cierto? Porque arriba estaba su derivada. Entonces decimos que m es igual a x cubo menos 2. Diferenciando, tenemos diferencial de m, que es igual a 3x cuadrado, diferencial de x. Reemplazamos en la integral. Entonces, al reemplazar esta integral que se llama y, la integral y toma la siguiente forma. Un tercio de la integral 3x cuadrado diferencial de x es diferencial de m. Entonces podemos tener aquí 1 sobre x cubo menos 2 es m. Y 3x cuadrado diferencial de x será el diferencial de m. Perfecto. Y esta integral es conocida. ¿Bien? La integral de 1 sobre m es el neperiano de m. Entonces tenemos un tercio del neperiano de m. Pero m, si volvemos al cambio de variable, es un tercio del neperiano de el cubo de x menos 2, más la constante de integración. Bien, miren, eso es lo que se debería hacer habitualmente, ¿no? Pero con esta integral inmediata, esto ya se simplifica. ¿Por qué? Miren, en este punto vamos a llegar. En este punto. ¿Qué es lo que tengo? Tengo en el denominador x cubo menos 2. Y arriba tenía x cuadrado, pero lo que yo estaba buscando era su derivada. Entonces cumple con esta forma. Vean. Tengo en el denominador una función y arriba está su derivada. La derivada de x cubo menos 2 es 3x cuadrado. Entonces directamente puedo aplicar la integral inmediata. Aquí podemos decir por la otra forma que esto ya se transformaba directamente, ¿no? La integral es igual a, es igual a un tercio del neperiano. ¿Del neperiano de qué? Del denominador, me dice, ¿no? Eso me dice la forma. F de x es el denominador. Entonces, x cubo menos 2 más la constante. Entonces, recuerden bien esta integral recurrente. Es una integral recurrente y, bueno, hay que aplicar eso nada más, ¿no? Para no estar haciendo el cambio de variable. Pero, miren, en el denominador tiene que existir la función y arriba tiene que estar su derivada. Para que de esa forma apliquemos ya lo que es esta, bueno, esta regla podemos decir integral recurrente, ¿no? Bien. Eso es lo que se hace en ese tipo de casos, ¿ya? Esta observación es importante. También vamos a hacer uso de eso. Porque hay que tomar en cuenta de que hay muchos casos, ¿no? En donde tengo que resolver rápidamente la integral y no puedo estar tardándome en un cambio de variable, sino lo tengo que hacer con estas recomendaciones. Bien, ahora sí, entonces, vamos a ver algunos ejercicios más interesantes. Vamos a ver varios casos. A ver. Esta guía, por si acaso, ya la he subido, ¿sí? Pueden descargarla. A ver, vamos a ver lo siguiente. A ver, vamos a empezar con un ejercicio. Ya, a ver, veamos este primero. Vamos a aprender a usar los criterios para poder hacer uso, ¿no? De
el cambio de variable. A ver, vamos a empezar con esta integral. Integral 4 dice, bueno, es la integral de x cuadrado sobre x cubo menos 2 a la quinta, ¿verdad? Listo. Entonces, ¿cómo lo vamos a ver esto? Miren, en primer lugar, debemos observar qué expresión me está perjudicando. Y claramente se ve aquí que la expresión que me perjudica es el denominador, ¿no es cierto? Entonces, el criterio del cambio de variable, como les he indicado, es tratar de que el integrando sea sencillo. Es decir, que aplique un cambio y luego pueda integrar por tablas. Eso es lo que tenemos que tener en mente. Entonces, en ese sentido, lo que me perjudica es esto, ¿sí? Porque si no existiera estaría bien, ¿no? Sería una integral sencilla. Pero ¿cómo podría hacer que esto sea más fácil? Haciendo un cambio de variable. Pero aquí tengo que ver ahora cómo me conviene aplicar el cambio de variable. Uno puede decir, ya, que todo esto se llame m, perfecto. Entonces, m va a ser x cubo menos 2 a la quinta, pero debo tener el cuidado de que debe estar la derivada multiplicada al diferencial de x. Entonces, la derivada de x cubo menos 2 a la quinta, esto es algo grande, ¿no? Va a ser, por ejemplo, si derivamos, va a ser 5 por x cubo menos 2 a la cuarta por la cadena, 3x cuadrado, diferencial de x. Entonces, esto no existe, miren, no está multiplicando, esta expresión no existe, no está multiplicando eso al diferencial de x, aquí solamente tenemos x cuadrado. Entonces, descartamos esa opción y tenemos que ver otras opciones, ¿no? Entonces, ¿qué pasará? Pero si mi cambio de variable, miren, el cambio de variable ahora es m, que es igual solamente a x cubo menos 2, no a la quinta. Entonces tendríamos x cubo menos 2. Entonces el diferencial de m es igual a 3x cuadrado diferencial de x. Entonces miren, sí ha funcionado, aparece x cuadrado, ¿no? Pero ¿qué pasa con ese 3? Bueno, ese 3 se soluciona multiplicando y dividiendo. Por lo tanto, vamos a hacer eso. Entonces, aquí tendríamos la integral, dividimos un 3 y vamos a multiplicar 3x cuadrado sobre x cubo menos 2 a la quinta, diferencial de x. Entonces, reemplazamos el cambio de variable. Tenemos un tercio, la integral, 3x cuadrado diferencial de x es el diferencial de m. Entonces, tenemos 1 sobre x cubo a la menos 2. Eso es igual a m, ¿no es cierto? Entonces, tendríamos m a la quinta. Diferencial de m. 3x cuadrado por el diferencial de x es el diferencial de m. Bien, esta integral ya es sencilla. Entonces, ¿cómo la integramos? Esto lo podemos ver de la siguiente manera. Tenemos un tercio de la integral. 1 sobre m a la quinta lo podemos observar como m a la menos 5, diferencial de m. Hacemos el uso de una tabla, ¿no? Entonces vamos a tener un tercio de la integral de m a la menos 5. ¿Cómo se integra? Se escribe m, se le suma la unidad al exponente. Menos 5 más 1 es menos 4. Y se divide por esa cantidad que está en el exponente, ¿no? Entonces, menos 4. Bien, ya está, ya podemos escribir el resultado, pero miren, la variable original no era m, era x. Entonces vamos a volver al cambio de variable. ¿Qué tendríamos entonces? Menos un doceavo de 1 sobre m, pero m es igual a x cubo menos 2, y esto elevado a la cuarta, más la constante de integración. Eso es entonces lo que se debe hacer. ¿Miren? Y de esa forma tenemos que manejar el criterio del cambio de variable. Entonces, muchas veces tenemos que tratar de que el denominador solamente sea una variable, porque eso es beneficioso. Si tenemos integrales donde hay expresiones extensas en el denominador, seguramente es que debo hacer un cambio de variable ahí, ¿no? Para que sea más sencillo. Ya, entonces, ¿hay alguna pregunta respecto a esta integral? Ya, vamos a continuar entonces, a ver. Vamos a ir viendo más casos. A ver, veamos este. Bien, miren, esta integral dice, bueno, integrar, ¿no? E a la x por 1 más x sobre coseno cuadrado de x por e a la x. Vamos a ver qué es lo que se puede hacer en este caso. A simple vista, uno ya, digamos, que conoce el método de por partes, podría decir, esto hay que resolverlo por partes porque existe una mezcla de dos funciones, trigonométricas y exponenciales. Claro que tenemos una trigonométrica porque tenemos el coseno y exponenciales porque está e a la x, además de que existe un polinomio. Pero sin embargo,
tenemos que ver cómo lo podemos resolver mediante una sustitución. Entonces, cuando existan integrales, en donde esas integrales tengan funciones, como en este caso, ¿sí? Tenemos una función exponencial, trigonométrica, polinómica, siempre tratemos de hacer un cambio de variable dentro del argumento de la función. En este caso, podemos ver que el argumento más complicado de este integral es este. Es el argumento de el coseno cuadrado. Miren, es ese argumento, porque además el argumento de e a la x es x nada más. Aquí tenemos un polinomio, no podemos hacer nada ahí. Entonces ahí veré, ¿no? Tengo que observar si, qué pasa si hago un cambio de variable dentro del argumento y veré si va a estar su derivada. Entonces tengo que ir con esa lógica. Podría decir ahora que m sea igual a x por e a la x. De tal forma de que si diferenciamos, vamos a obtener el diferencial de m, que es igual. Es regla del producto por la derivada. La derivada de x es 1, se mantiene e a la x, más mantenemos x, la derivada de e a la x es e a la x. Y todo se multiplica por el diferencial de x. Pero como pueden ver, esto ha sido beneficioso, ya que se encuentra esta expresión en el numerador. Lo podemos escribir de esta forma. El diferencial de m es igual a e a la x por 1 más x por el diferencial de x. Entonces, miren, ahí había estado, ¿no? Entonces, muchas veces me puede ayudar eso. Siempre tengo que ver el argumento de las funciones y debo tratar de hacer un cambio de variable en el argumento más complicado, podríamos decir, ¿no? En este caso era x por el x. Bueno, entonces vamos a reemplazar en la integral, tendríamos e a la x por 1 más x por el diferencial de x es el diferencial de m. Entonces tenemos 1 sobre coseno cuadrado, en este caso sería de m. Y todo esto es el diferencial de m. Entonces esta integral ya es sencilla. Esto lo podemos reescribir como la integral de secante cuadrado de m. Diferencial de m. Y en este caso ya lo hemos visto por tablas. La integral de la secante cuadrada es la tangente de m. Pero volvemos al cambio de variable. Entonces m, que es igual, es x por e a la x, más la constante de integración. Entonces miren, se ha resuelto esta integral de forma sencilla, ¿no? Haciendo uso de ese criterio. Entonces cuando hay integrales con distintos argumentos, siempre tratemos de hacer un cambio al argumento más complicado. Bien, una integral relativamente sencilla, ¿no? Como han podido ver. A ver, vamos a continuar. Por ejemplo, miren, la pregunta 5, tenemos 1 sobre x por coseno cuadrado de 1 más el primero de x. Observen, el argumento más complicado es 1 más x, 1 más logaritmo de x. Y hay que hacer un cambio ahí, ¿no? Seguramente la derivada debe estar ahí. La derivada de 1 es 0, la derivada del n' de x es 1 sobre x y ya está ahí, 1 sobre ese x. Entonces el cambio de variable se debe hacer en esa expresión. Bien, a ver, vamos a ver otro caso, ahora para subir un poco el nivel. Ya, vamos a enfocarnos en esta integral. ¿Tá? Ya, vamos a ver esta. ¿Sí? Ya, veremos esta entonces. Ya, a ver, vamos a ver esta. La 11. Ya, esta ya es un poco más avanzada, ¿no? Miren, aquí estamos trabajando con radicales. Tenemos 1 sobre 2 veces la raíz de x por x más 1, diferencial de x. Muy bien, tenemos esta integral. Ahora, aquí podemos decir lo siguiente. Un criterio para resolver integrales mediante sustitución y donde involucra radicales es que hay que hacer un cambio de variable. Puede ser beneficioso hacer un cambio de variable dentro del argumento de la raíz. ¿Sí? Entonces, según ese criterio, hay que ver si conviene aplicar ese cambio de variable, ¿no? Pero debe ser un cambio de variable de tal forma que se elimine el radical, porque el radical siempre perjudica. El radical, ¿no? Es una expresión complicada, ¿no? de manipularla. Entonces, hay que ver, pero, ¿no? Si eso me va a servir, ¿ya? Y aquí podríamos decir, bueno, habría que ver, ¿no es cierto? Miren, ¿qué pasa si es que tenemos que observar también que debe existir lo que es la derivada de ese cambio de variable? Si decimos, miren, que x sea u cuadrado, entonces veré, existirá la derivada de esto. Vamos a ver, porque con este cambio de variable estaría eliminando esta raíz.
Y lo que vamos a hacer es despejar u, ¿no es cierto? U es igual a la raíz de x. Entonces, aquí diferenciando, vamos a tener diferencial de u. La derivada de la raíz cuadrada es 1 sobre 2 veces la raíz de x diferencial de x, ¿no? Bien, es eso, ¿ya? Es eso lo que se tiene. Bueno, y de esta forma, podemos decir de que es, sí, ¿no? De que se va a poder resolver, ¿ya? De que se va a poder resolver. ¿Por qué? ¿Aparece esta expresión? Sí, está aquí esa expresión. Miren, está ahí, ¿es cierto? Entonces se puede, la derivada había estado ahí. Entonces, un criterio importante cuando estamos trabajando con radicales es tratar de eliminar el radical. O sea, hay que hacer un cambio de variable de tal forma de que elimine, porque si x adopta u cuadrado, entonces se elimina el radical, ¿cierto? Entonces, vamos a ver ahora, vamos a reemplazar. Entonces tendríamos aquí la integral, ¿ya?, de 1, ¿y qué es? Miren, 1 sobre 2 raíz de x. Por la diferencia de x es el diferencial de u. Entonces tendríamos 1 sobre x, ¿a qué es igual? Es u cuadrado. U cuadrado más 1. Pero 1 sobre 2 veces raíz de x por el diferencial de x es el diferencial de u. Y esta integral es sencilla de resolver. Entonces, por tablas, ¿no? Sería el cotangente de u nada más, si hacemos el uso de una tabla. Entonces, vamos a tener el arco tangente de u más la constante. Volviendo del cambio de variable, esto es igual a el arco tangente de u, pero u es igual a la raíz de x. Y esa sería la solución. Pero miren, si bien se resuelto por este camino, puede haber otro, ¿sí? Puede haber otro. Entonces, vamos a ver. Pero este ya, digamos, podría ser para buen ojo, podríamos decir, ¿no? Entonces, miren, aquí tendríamos que escribir la integral. Pero esta integral la voy a reescribir de la siguiente forma. La voy a mantener en primer lugar. 1 sobre 2 veces la raíz de x. Lo que voy a hacer es sacarle la raíz cuadrada y elevar al cuadrado este x. Si hacemos esa operación, tendríamos la raíz de x al cuadrado más 1. Listo. Diferencial de x. Y de esa forma también, miren, lo que voy a hacer es hacer el cambio de variable en la raíz de x. O sea, puedo hacer eso también, ¿no es cierto? Entonces, miren, vamos a llegar a la misma integral. Entonces, mi cambio de variable ya no va a ser lo que les decía, ¿no? En realidad es el mismo, pero ya no estoy trabajando aquí con el criterio de eliminar la raíz, sino hacer mi cambio de variable en raíz de x. Entonces, podemos decir que u ahora es la raíz de x. Diferenciando, tendríamos el diferencial de u, y esto es igual a 1 sobre 2 veces la raíz de x, diferencial de x. Reemplazando la integral, vamos a obtener la misma. Tendríamos integral de 1 sobre 2 veces raíz de x, diferencial de x, es el diferencial de u. Entonces tenemos 1 sobre la raíz de x es u, entonces se tiene u cuadrado más 1, que prácticamente es lo mismo, ¿no? Entonces vean que hay varios caminos, ¿sí?, para poder resolver una integral, pero hay que ver siempre cuál es el más beneficioso, ¿no? Pero este criterio del radical, de tratar de eliminar el radical, siempre funciona, ¿no? Porque hay varios problemas en los que ya está diseñado, ¿no? En donde tenemos que hacer un cambio de variable en el radical. Bien, ¿hay alguna pregunta hasta aquí? A ver, vamos a ver ahora otro ejercicio. Ya, vamos a ver este. Este es otro problema, también con radicales. Bueno, aquí el cambio de variable se nota, ¿no? A leguas, que va a ser, o bueno, voy a tratar de eliminar el radical. Como les decía, siempre debo tratar de eliminar el radical. Entonces aquí vamos a hacer un cambio de variable. Dentro del radical, entonces podría decir que mi cambio de variable sea u cuadrado, que es igual a x más 4. Vamos a diferenciar. Diferenciando tendríamos 2u diferencial de u. La derivada de x más 4 es el diferencial de x. Bien, reemplazamos. Entonces, reemplazando tenemos la integral. Pero x más 4 es igual a u cuadrado. Entonces tenemos la raíz de u cuadrado. Sobre x, pero x es igual a u cuadrado menos 4. U cuadrado menos 4. Y, a ver, aquí ¿qué es lo que se tiene? El diferencial de x es igual a 2 veces u diferencial de u. Como sabemos, el cuadrado se puede eliminar con la raíz, ¿verdad? Se elimina. Y me va a quedar lo siguiente. El 2 sale. Y por tanto tenemos u cuadrado sobre u cuadrado menos 4. Miren, se ha reducido la integral a algo sencillo. Y este caso ya lo conocemos. Este caso lo hemos visto en la anterior clase. Era cuando teníamos algo un polinomio en el denominador y arriba teníamos otro polinomio. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer la suma, perdón, la división indirecta. Entonces, ¿qué se hace? Debo tratar de formar
el denominador. Para ello vamos a restar y sumar 4. Entonces, si hacemos esa operación, tendríamos 2 veces la integral de u cuadrado. Entonces vamos a restar 4. Agrupamos y de la misma forma que hemos restado vamos a sumar. Entonces tendríamos como denominador a la siguiente expresión. U cuadrado menos 4 va a ser lo que se tiene ahí. U cuadrado menos 4. Bien, ahora lo que se hace es distribuir, ¿no? Distribuimos. ¿Para qué estamos haciendo eso? Para tener integrales sencillas. Entonces, si se distribuye, vamos a tener u cuadrado menos 4 entre u cuadrado menos 4. Eso es 1 directamente. Eso es 1. 1 más, voy a tener 4 sobre u cuadrado menos 4. Eso lo puedo reescribir como 4 por 1 sobre u cuadrado menos 2 al cuadrado. Diferencial de u. ¿Por qué estoy escribiendo de esta forma como diferencia de cuadrados? Porque vamos a hacer uso de una integral que es muy recurrente y está ligada a lo que es el logaritmo. Entonces, continuamos aquí. Vamos a ver ahora lo que les decía. Entonces, miren, esto es inmediata. La integral de 1 va a ser u. Pero la integral de 1 sobre u cuadrado menos 2 al cuadrado, bueno, para ello vamos a hacer uso de esta integral. La integral de 1 sobre x cuadrado menos a cuadrado. Diferencial de x. Entonces, ¿qué es igual a esto? Es 1 sobre 2 veces a. Por el neperiano de la diferencia, x menos a, y por la suma de x más a. Nada más. Entonces estamos en ese caso, por eso lo estoy describiendo este 4 como 2 al cuadrado. Entonces puedo aplicar directamente eso. Entonces aquí tendría la integral es igual a 2 veces 1, la integral de 1 es u, más 4. La integral de esta expresión, aplicamos esta fórmula. Tenemos 1 sobre 2 veces por, en este caso sería a2, ¿no es cierto? Entonces por 2 por el neperiano de x, pero x es, en este caso u menos 2 sobre u más 2. Bien, es eso lo que se tiene. Miren, ya ha sido integrada, ¿no? Esta función. Por último, vamos a volver del cambio de variable. Entonces, si volvemos, tendríamos 2 veces, voy a distribuir también este 2 veces u. Pero u, si volvemos al cambio de variable, u es igual a la raíz de x más 4. ¿Sí? Ya, es la raíz de x más 4. Bien. Más 4 entre 4 es 1, por este 2 solamente me quedaría 2. Por el neperiano de u, pero u es la raíz de x más 4. Menos 2. Y en el denominador tenemos la suma. Raíz de x más 4 más 2. Y bueno, ya está finalizado, ¿no? Es la constante. Nada más. Entonces, miren, el criterio de la raíz me sirve mucho, ¿no? Siempre debo tratar de hacer un cambio de variable dentro del radical, ¿ya? Entonces, miren, estos problemas que estamos viendo no son tan complicados, ¿verdad? Pero nos ayuda mucho a entender ya estos pequeños criterios para resolver, para poder afrontar ya integrales más complicadas. Vamos a ver un último caso, ya de estos casos generales, que involucra a las sustituciones recíprocas. Entonces, vamos a ver un ejercicio de este tipo. A ver, con este vamos a aprender. Este tipo de integrales son recurrentes. Solamente hay que tener buen ojo para poder, como les podría decir, generalizar luego, ¿no? Porque una vez que se tenga ya el concepto bien aprendido, ya es cuestión de imaginarse nada más en el problema que nos van a proponer, digamos. A ver, entonces, veamos este. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Miren, tengo la integral de x cuadrado más 1 sobre x cuarta menos x cuadrado más 1. Perfecto. Entonces, en este punto, solo hemos visto lo que es integrales por tablas y por eh, sustitución. Entonces, uno podría decir, como tengo cociente de polinomios, podría hacerlo por fracciones parciales. Y claro, es aceptable. Pero sin embargo, esto se lo puede resolver de otra forma. Bien. ¿Y cómo es? A simple vista, no existe aquí ningún cambio de variable. Observen. Aquí tenemos x cuarta menos x cuadrado más 1 y su derivada sería 4x cubo menos x, pero eso no aparece, ¿no? En lo que es el numerador. Siempre tengo que fijarme en el numerador porque ahí debe estar la derivada. Bueno, entonces si no aparece eso, tengo que hacer uso de álgebra, ¿no es cierto? Y de algunos conceptos que son famosos. Por ejemplo, tenemos que hacer el uso de lo que es las expresiones recíprocas.
Entonces sabemos que si tenemos x, el recíproco de x es 1 sobre x. Entonces con esto hay mucha álgebra, y álgebra bien interesante. Por ejemplo, ¿qué pasaría si tengo x más 1 sobre x? ¿Ya? Y esto es elevado al cuadrado. Si está elevado al cuadrado, entonces su desarrollo viene a ser x cuadrado menos 2. ¿Por qué 2? El doble del primero por el segundo. Se anulan los dos términos y el cuadrado del segundo, ¿no? Que en este caso es 1 sobre x cuadrado. Y miren, son expresiones interesantes, que si aplicamos esto, bueno, esto es más, ¿no? Si aplicamos este desarrollo, ya me genera, ¿no?, una suma de cuadrados, que también son sus recíprocos, y se añade el 2. Entonces, tiene mucha álgebra, que es bien interesante. Pero lo que me va a interesar para este tipo de casos es lo siguiente. Si tengo integrales de este tipo, pero aquí tenemos que ver, tenemos que ver algo bien interesante para estas integrales. Siempre tienen que tener, siempre tienen que ser múltiplos de 2 sus exponentes. En este caso funciona ese criterio. Miren, aquí tengo 2, tengo 4 y tengo 2. O sea, siempre tienen que ser múltiplos de 2. En caso de que esto fuera 3, bueno, ya no me va a servir el criterio que les voy a enseñar, ¿no? O tal vez tendría que hacer algo, pero a simple vista creo que no va a funcionar. Entonces siempre hay que tratar de usar esta técnica cuando todos son múltiplos de 2. Y mucho más cuando en el numerador existe una suma. Solamente una suma de dos términos. Uno tiene que ser 1 y el otro puede ser, digamos, x cuadrado, o puede ser 1 menos x cuadrado, o funciones parecidas a 1 más x cuadrado, o expresiones, ¿no? Pero siempre tiene que haber un x cuadrado, generalmente. ¿Por qué? ¿Con qué fin quiero generar ese tipo de expresiones? Porque observen, como les he mencionado, esto lo voy a transformar de la siguiente forma. Pero antes de transformar, debo imaginar lo siguiente. Miren, si u es igual a x más 1 sobre x, ¿cuál sería su diferencial? El diferencial de u, esto es igual. La derivada de x es 1. La derivada de 1 sobre x es menos 1 sobre x cuadrado. Miren, listo, está ahí. Ahora otro caso, miren, por ejemplo, si esto es b. Si b es x menos 1 sobre x. ¿Qué pasa si podemos diferenciar? Entonces, diferenciando, tenemos la derivada de x es 1, la derivada de menos 1 sobre x cuadrado es más 1 sobre x cuadrado. Entonces, miren lo siguiente. Yo quiero tener estos dos, solamente dos números, como les he mencionado, para poder generar estas expresiones. Estas expresiones. Ya sea 1 menos 1 sobre x cuadrado o 1 más 1 sobre x cuadrado. ¿Por qué? Porque si dividimos entre x cuadrado, podría generar alguna de estas, ¿no? Entonces, si es suma, seguramente el cambio de variable tiene que ser x menos 1 sobre x. O si es resta, el cambio de variable va a ser x más 1 sobre x. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a tratar de generar esta. ¿Se podrá? Sí, miren, aquí tengo x cuadrado más 1. ¿Cómo esto lo podemos transformar? En este caso estaríamos para el segundo cambio, porque tenemos suma. Entonces, debería dividir entre x cuadrado, tanto en el denominador y así también en el numerador. A ver, entonces, dividiendo. Miren, aquí vamos a dividir entre x cuadrado. Bien, entonces, ¿cómo sería el resultado si aplicamos la división? Entonces, si dividimos entre x cuadrado, vamos a tener 1 más 1 sobre x cuadrado. Ahora en el denominador, x a la cuarta sobre x cuadrado es x cuadrado. Menos x cuadrado entre x cuadrado es 1. Más 1 sobre x cuadrado es 1 sobre x cuadrado. Ah, miren, qué interesante. Ha aparecido lo que les mencionaba. 1 más x cuadrado. Ahí está. Entonces mi cambio de variable, ¿cuál va a ser? El cambio de variable va a ser x menos 1 sobre x. Entonces aquí voy a decir lo siguiente. El cambio que me va a ayudar a resolver la integral, vamos a llamar u, es igual a x menos 1 sobre x. Porque si diferenciamos, tendríamos 1 más 1 sobre x cuadrado diferencial x. Entonces, miren, aparece eso. Está aquí. Bien, perfecto. Hasta aquí, si nos hemos dado cuenta y conocemos estos criterios, la integral ya ha sido resuelta. Lo demás ya es álgebra nada más. Pero ¿qué pasa? Como estoy aplicando un cambio de variable, esta variable nueva tiene que reproducirse en toda la integral, ¿verdad? Y el problema está aquí en el denominador. Miren, aquí tenemos x cuadrado menos 1 más 1 sobre x cuadrado. Pero yo no puedo reemplazar directamente porque aquí tengo x menos 1 sobre x. Uno que puede decir, ah, entonces despejaré x, pero no, es difícil despejar x de aquí. De los polinomios recíprocos es bien complicado. Pero, no sé si recuerdan la anterior propiedad, tienen características bien interesantes los polinomios recíprocos. Si aquí tengo cuadrado y cuadrado, entonces aquí me está diciendo que debo elevar al cuadrado
el cambio de variable. O si tuviera x a la octava y tuviera también más 1 sobre x a la octava, también tengo que elevar a la octava, porque van a ver que con eso me va a poder generar expresiones que estén en términos de u. Entonces, dicho eso, vamos a aplicar lo que les dije. Miren, aquí tengo u igual a x menos 1 sobre x. Entonces, ¿qué pasa si elevamos al cuadrado? Porque aquí aparece x cuadrado y 1 sobre x cuadrado. Entonces, tendríamos u cuadrado igual. Ahora, aquí tengo cuadrado y aquí tengo cuadrado, ¿no? Entonces, si desarrollamos, hemos visto ya cómo era el desarrollo. X cuadrado menos 2 más 1 sobre x cuadrado. Y vean lo que sucede. Aparece la expresión que les había mencionado. Necesito x cuadrado más 1 sobre x cuadrado. Y está aquí esa expresión deseada. Entonces, decimos x cuadrado más 1 sobre x cuadrado. ¿Qué es igual a eso? Eso es igual a u cuadrado más 2. Ahora sí podemos reemplazar el integral. Entonces, reemplazando el integral, tenemos la integral 1 más 1 sobre x cuadrado diferencial de x es el diferencial de u. Entonces tiene 1 nada más ahí. Sobre x cuadrado más 1 sobre x cuadrado en función de la nueva variable es u cuadrado más 2. U cuadrado más 2 y me queda ahí menos 1. Operamos. Entonces al operar se tiene la integral de 1 sobre u cuadrado más 1. Y esta integral ya es sencilla, ¿no? La integral de 1 sobre u cuadrado más 1 es el arcotangente de u. Volvemos al cambio de variable. Ya, aquí vamos a volver. Entonces, tendríamos como solución arcotangente de, lo voy a mover esto para que me entre el espacio. Directamente, ¿no? Aquí vamos a decir. Entonces, la respuesta, ¿cuál va a ser? Bien, u a qué es igual? U es igual a x menos 1 sobre x. Entonces, sería arcotangente de x menos 1 sobre x más la constante de integración. Nada más. Entonces, eso es lo que se debería hacer para este tipo de casos, ¿no? Cuando estamos trabajando con polinomios recíprocos. Y estos son los casos más difíciles, podríamos decir, en la integración por sustitución. Pero vean, si seguimos estas recomendaciones, primero ver, ¿no? Si tengo dos números, ahí uno es cuadrado y el otro tiene que ser 1, y en el denominador todos tienen que ser múltiplos de 2, entonces es casi seguro, ¿no? Que se va a resolver mediante una sustitución recíproca de esta especie. Y problemas de este tipo hay varios, ¿no? Desde problemas así que no son tan complicados, hasta problemas en donde pueden haber con radicales, ¿no? Radical, digamos. ¿Ya? Entonces tenemos que tener eso, ¿sí? Bien, a ver, vamos a continuar. Ahora vamos a ver un ejercicio que nos va a ayudar a entender también lo siguiente. A ver, por ejemplo, miren, este integral es de un examen de competencia de auxiliatura. ¿Ya? Y van a observar que no estaba muy complicado de resolver, ¿sí? Sí, trabajaba de la siguiente forma. Y hay varias formas de resolver este integral. Creo que este integral es, bueno, considero yo, ¿no? De que se puede resolver tal vez por tres métodos. Vamos a mencionar tres métodos, ¿ya? Bien, miren, es la integral de la raíz cuadrada de la tangente de x, ¿no? Este integral hasta aparece en los memes. No sé si han visto alguno de esos. Bien, ¿qué es lo que se debe hacer? Aquí, bueno, si quiero resolver por sustitución, claramente se puede ver de que tengo que hacer un cambio de variable dentro del radical. Debo usar el criterio de del radical, ¿no es cierto? Que introduzco una nueva variable para que se elimine el radical. Entonces, decimos, ¿no? El cambio de variable va a ser igual a u cuadrado, que es igual a la tangente de x. Muy bien, entonces, de esa forma se va a eliminar el radical, pero ahora lo que debo hacer es buscar el diferencial de x. Entonces, para generar el diferencial de x, vamos a despejar x. Entonces, x es igual al arco tangente de u cuadrado. Diferenciamos, entonces diferenciando tendríamos el diferencial de x es igual a 1 sobre 1 más el argumento al cuadrado. Entonces, un u al cuadrado sería u a la cuarta. Por, voy a escribir esto bien, u a la cuarta, por la derivada de u cuadrado. La derivada de u cuadrado sería 2u nada más, ¿no? Entonces vamos a anotar eso. 2u diferencial de u. Perfecto. Entonces, esta sería la expresión ya diferenciada, como pueden observar. Bien, vamos a reemplazar ahora en la integral. Entonces, si reemplazamos, tendríamos la integral de, aquí, vamos a tener la raíz de la tangente de x, pero la tangente de x es u cuadrado. Sobre, bueno, solamente tendríamos eso, ¿no? Por el diferencial de x, eso es igual a 2u sobre
1 más u cuarta, diferencial de u. Se van a cancelar el exponente y así también el índice. Entonces me quedaría, en este caso, 2, la integral de u cuadrado sobre 1 más u cuarta, diferencial de u. Nada más. Entonces, en este punto ya podemos decir que la integral ya no tiene una función trigonométrica, menos un radical, pero nos ha llevado tal vez a algo que a simple vista no podemos resolverlo fácilmente. Entonces aquí hay varios caminos, ¿ya? Uno, ¿cuál sería? Fracciones parciales. Entonces aquí, ¿qué tengo que hacer? Debo factorizar esto y luego desarrollar en fracciones parciales, ¿no? Perfecto, está bien usar ese método, pero es un poco largo y además todavía no estamos tocando esa técnica de integración. Entonces, si no podemos ir por ese camino, podemos ir a la sustitución. Entonces, ¿cómo vamos a pasar a la sustitución? Vamos a recordar lo siguiente. Nosotros hemos visto lo que es la sustitución recíproca. Entonces, aquí se puede resolver este ejercicio por la sustitución recíproca, pero debo tener en cuenta que voy a tener que hacer algunos artificios. En primer lugar, miren, ¿por qué quiero resolver por la sustitución recíproca? Porque los exponentes de u son múltiplos de 2, ¿ya? Y en el numerador no aparece lo que les decía, ¿no? No aparece u cuadrado más 1. Tiene que aparecer 2 o u cuadrado menos 1 podría ser, ¿no? Pero eso no, bueno, ahí no hay mucho problema porque podemos crearlo, ¿ya? Lo podemos crear. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? En primer lugar, miren, voy a decir lo siguiente. Tengo la integral. Este 2 lo voy a introducir. ¿Con qué fin? Si introduzco, voy a tener 2u cuadrado, pero u cuadrado, ¿cómo se va a expresar? Como u cuadrado, sí, lo podemos ver así, ¿no? Como, aunque creo que no me conviene hacer eso. Sí, ya lo haremos. Ya, lo voy a hacer de esa forma. Ya, entonces, este 2, como están viendo, lo vamos a mantener por el momento. Pero miren, lo que estaba buscando, ¿qué era en realidad? Ya lo haré así. Miren, voy a introducir, ¿ya? 2 por u cuadrado, lo puedo escribir como u cuadrado más u cuadrado. Perfecto. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque en ese caso hemos visto que debe aparecer siempre una variable cuadrática. Siempre, ¿no? ¿Y dónde queda este 1? Entonces debo generar también ese 1. Como pueden ver, puede ser 1 o puede ser menos 1, porque al final me tiene que generar menos 1 sobre x cuadrado o 1 sobre x cuadrado. Entonces, voy a decir lo siguiente. Voy a sumar 1 y voy a restar 1. De tal forma de que agrupe u cuadrado con 1 y también agrupe u cuadrado con menos 1. Y de esa forma ya tendría la expresión que estaba buscando. Listo, vamos a hacer eso. Entonces el denominador se va a mantener como 1 más u cuarta, ¿no? Se va a mantener como 1 más u cuarta. Ahí. 1 más u cuarta. Diferencial de u. Bien, entonces de esa forma vamos a agrupar. ¿Miren? Vamos a agrupar la integral. Aquí. Primeramente, u cuadrado más 1. U cuadrado más 1 y eso dividido entre 1 más u cuarta. 1 más u cuarta. Diferencial de u. Ahora para la segunda, voy a distribuir en dos integrales para hacerlo más sencillo. En la segunda tendríamos u cuadrado menos 1. U cuadrado menos 1 sobre u cuadrado, perdón, en este caso sería 1 más u cuarta. 1 más u cuarta diferencial de u. Entonces, como se puede ver, ya hemos generado aquí dos integrales en donde el numerador está apto para hacer una sustitución recíproca de este tipo, ¿no? Entonces, para ello vamos a dividir entre u cuadrado y u cuadrado en ambas integrales. Entonces, al hacer la división, u cuadrado entre u cuadrado es 1 más 1 sobre u cuadrado. Bien. Ahora en el denominador, ¿qué se tiene? Bueno, ahí tendríamos, primero voy a escribir u cuarta sobre u cuadrado. Eso es u cuadrado más 1 sobre u cuadrado. Bien, diferencial de u. Eso para la primera más ahora la segunda integral. De la misma forma, dividimos entre u cuadrado. Eso es 1 menos 1 sobre u cuadrado. Ahora en el denominador tendríamos u cuadrado más 1 sobre u cuadrado. Diferencial de u. Muy bien. Miren que los cambios de variable aquí ya se reconocen, ¿no es cierto? Para la primera integral vamos a hacer un cambio de variable. En este caso sería, miren, cuando me genera 1 más 1 más 1 sobre u cuadrado, cuando el cambio de variable es x menos 1 sobre x. Y cuando me genera con menos, cuando es x más 1 sobre x. Entonces aquí vamos a decir los cambios de variable. Cambio de variable 1.
primero para esta integral. Como es más, tiene que ser diferencia, ¿no? Aquí vamos a poner, tenemos P, entonces trabajaremos con U, no, con M, ¿ya? Entonces M es igual a U menos 1 sobre U. Vamos a diferenciar. Diferenciando tendríamos diferencial de M, que es igual a 1 más 1 sobre U cuadrado, diferencial de U. Ahí se tiene eso, miren, ya hemos generado. Ahora el otro cambio de variable, el cambio de variable 2, esto que sea N. Entonces, para generar este negativo, tiene que ser con suma. 1 más 1 sobre U, y se tiene el diferencial de N. Y esto es igual a 1 menos 1 sobre U cuadrado, diferencial de U. Perfecto, vamos a reemplazar, pero aquí hay un pequeño problema. Observen de que el denominador no está tan sencillo de reemplazar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Como ya les he mencionado, tenemos que, bueno, podemos, sí, vamos a hacer eso, nos conviene hacer eso, ¿no? Vamos a elevar al cuadrado. Les había indicado que si tengo expresiones U cuadrado y 1 sobre U cuadrado, entonces obligatoriamente debo elevar al cuadrado. Y lo mismo para esta otra, ¿no? Bien, para el primer cambio de variable. Entonces aquí tenemos M, ¿no es cierto? Vamos a tener M cuadrado y esto es igual a U menos 1 sobre U al cuadrado. Estamos elevando al cuadrado en ambos miembros. Entonces, desarrollando, tenemos M cuadrado, sí, igual a U cuadrado menos 2 más 1 sobre U cuadrado. Bien, y aquí ya podemos despejar, ¿no? U cuadrado más 1 sobre U cuadrado va a ser M cuadrado más 2. Ahora, para el otro cambio, para N, también tiene que estar elevado al cuadrado. Esto es igual a U más 1 sobre U. También elevado al cuadrado. Si elevamos al cuadrado se tiene N cuadrado, y esto es igual a U cuadrado más 2 más 1 sobre U cuadrado. Bien, vamos a reemplazar en la integral. Entonces, reemplazando en la integral, tendríamos lo siguiente. A ver, para la primera integral, 1 más 1 sobre U cuadrado diferencial de U, eso es igual al diferencial de M. Entonces tiene 1 sobre U cuadrado más 1 sobre U cuadrado. Vamos a despejar de esta expresión. U cuadrado más 1 sobre U cuadrado va a ser igual a M cuadrado más 2. M cuadrado más 2. Diferencial de M. Más la siguiente integral. En la siguiente integral tenemos 1 menos 1 sobre U cuadrado. Eso es igual a diferencial de N. Entonces notamos 1 sobre U cuadrado más 1 sobre U cuadrado. Eso es igual a N cuadrado menos 2. Listo. Y el diferencial de N. Perfecto. Miren, estas integrales ya son famosas, ¿no? A este 2, lo que vamos a hacerle es sacar la raíz cuadrada y elevar al cuadrado. Lo mismo para este 2. Aquí vamos a aplicar la integral del arco tangente y aquí del logaritmo, ¿no? Que hemos visto hace rato, esta integral. Bueno, entonces aplicamos esas integrales inmediatas y tendríamos la integral y es igual. ¿Qué me dice el arco tangente? 1 sobre a. En este caso a es raíz de 2. Por arco tangente de m sobre a, que en este caso es raíz de 2. Más, ahora para el otro caso, para el logaritmo, vendría a ser 1 sobre 2 veces a, que es raíz de 2, por el neperiano de n menos raíz de 2 sobre n más raíz de 2. Miren, ya está resuelta la integral. Por último, ¿qué faltaría? Volver al cambio de variable. Ahora, eso es importante. Muchos, ¿qué es lo que hacen? Ya han hecho, ya han resuelto la integral, entonces van volviendo al cambio de variable uno por uno. ¿Qué hacen? Entonces, primero escriben la integral con estas expresiones. Luego reescriben otra vez con la última expresión. No hay que hacer eso, porque vamos a perder tiempo. ¿Qué es lo que se hace? Lo que se debe hacer es trabajar en el último cambio de variable y reemplazar dentro de ese cambio de variable hasta la variable original. Entonces, miren, por ejemplo, vamos a trabajar aquí para m. Tenemos m. M aquí es igual. M es igual a u menos 1 sobre u. Perfecto. Es eso, ¿no? Pero u aquí es igual. Entonces aquí despejamos u. U va a ser la raíz de la tangente de x. Entonces tendríamos la raíz de la tangente de x menos 1 sobre la raíz de la tangente de x. Nada más. Eso es lo que se hace. Lo mismo para n. Entonces, aquí para n, bueno, n ya podemos intuir, ¿no? U más 1 sobre u. Pero u es la raíz de la tangente de x. Entonces vamos a tener la raíz de la tangente de x más 1 sobre la raíz de la tangente de x. Perfecto. De esa forma, para no perder el tiempo, ¿no? En describir todo. Finalmente vamos a anotar el resultado. La integral es igual a 1 sobre raíz de 2. Arco tangente de m. Pero bueno, primero anotamos 1 sobre raíz de 2. ¿Ya? M es igual a la raíz de la tangente de x menos 1 sobre la raíz de la tangente de x. Bien. Más, ¿qué voy a escribir? Más un medio por raíz de 2 del neperiano.
de n. N es toda esa expresión, ¿no? A ver, lo voy a simplificar rápidamente. Miren, aquí voy a tener tangente de x, ¿sí? Tangente de x más 1 menos raíz de 2 raíz de la tangente de x. Sobre, en el denominador, tendríamos n. Pero en todo eso, operando, tendríamos tangente de x más 1 más raíz de 2 por la raíz de la tangente de x. Bien, eso sería reduciendo, ¿no? Y aquí también podrían reducir un poco más, pero esta sería ya la solución. Bueno, como pueden ver, entonces, o mejor dicho, esta sustitución recíproca aparece en muchos problemas, ¿no? Y esta integral, que es muy famosa, también se la puede resolver de esta forma. Pero la forma más habitual de esta integral es, por ejemplo, haciendo fracciones parciales, ¿no? Pero van a ver que a veces es mejor evitar ese camino porque se transforma no sé, en algo muy largo, ¿no? En cuanto al álgebra, porque al final solamente tienes que resolver sistemas y estar haciendo ahí un divagaje, ¿no? En lo que es el álgebra. Pero bien, entonces tomen en cuenta esta integral. Ahora, así como esta, miren, por ejemplo, el ejercicio 24 también es una integral recíproca. Pueden resolver tienen que buscar ahí, ¿no? Tienen que buscar cómo pueden generar. Esa es recíproca, a ver, creo que vienen algunas más. Bueno, esa, ¿no? Ya, es esa. Hay más, por ejemplo, a ver, aquí del libro. Esta es había una de una universidad de la India donde, a ver, vamos a ver. Por ejemplo, no, esta no es, esta. Esta es muy interesante, miren. Integral de 1 sobre x octava más x cuarta más 1. ¿Qué pasa? Bueno, aquí hay que hacer fracciones parciales, ¿ya? Pero miren, después de haber hecho fracciones parciales, he generado dos integrales y esta ya es recíproca. Miren, aquí está. Y hay que hacer con cambios recíprocos. X más 1 sobre x y x menos 1 sobre x, ¿no? Entonces, pueden intentar resolver esta integral también. Voy a copiarla. Pero antes hay que hacer fracciones parciales, ¿no? Hay que dividir en dos integrales y luego ya hacer uso de estos conceptos, de la sustitución recíproca. Listo. Hay otra que es más interesante. Esta por aquí. Vamos a ver. Así es esta. Miren, esta integral. Esta es una integral de la India. Entonces vean que haciendo una serie de artificios genero, ¿no? esos términos deseo, ¿no? 1 menos 1 sobre x cuadrado. Entonces ya sabemos, ¿no? Que el cambio de variable va a ser x más 1 sobre x. Y hay que ir jugando ahí, ¿no? Ya tenemos que aplicar un poco de álgebra. Y, bueno, miren, se reduce algo a dos integrales que son sencillas. Y ya esto ya se lo puede resolver mediante tabla, ¿no? Entonces eso también pueden tomarlo en cuenta. Bien. Ahora, esta integral de la que estamos hablando es muy famosa. ¿Por qué? Miren, aquí les voy a indicar que hay otra forma de resolver. ¿Ya? Aquí. No vamos a resolver, pero sí vamos a dar las indicaciones. Esta misma integral se la puede resolver de la siguiente manera. Muchas veces hay integrales complicadas o complejas, podríamos decir, ¿no? Y para ese tipo de casos, para esas integrales, claro, no hay un método general, ¿no? De lo que les voy a explicar, pero sirve para ciertas integrales. Por ejemplo, para esta sirve si voy a decir lo siguiente. ¿Miren? Voy a decir que se llame y la integral. Y es la raíz, la integral de la raíz de la tangente de x, diferencial de x. Pero para poder resolver y para que sea más sencillo, voy a tomar en cuenta otra integral. Y esta integral se va a llamar j, que se llame la integral de la raíz de la cotangente de x. Pero ¿por qué estoy eligiendo la raíz de la cotangente de x? Porque la tangente de x y la cotangente se relacionan. Si lo multiplico, bueno, si multiplico estas dos funciones me va a generar 1. ¿Eso qué significa? Que el álgebra va a ser relativamente sencillo para estas funciones trigonométricas porque se relacionan. Porque si pongo aquí tangente y, no sé, podría poner, por ejemplo, secante cubo, no me sirve, ¿no? Porque no se relacionan. Y si voy a tratar de generar algún sistema, va a ser medio complicado porque el álgebra va a ser extensa, digamos, ¿no? Entonces, por eso, si quieren resolver por este método, por este camino, hay que tratar de darme una integral con la que se relacione, ¿no? Por ejemplo, si tengo una integral con el seno de x, digamos,
Entonces puedo darme una que sea el coseno, ¿no? Pero no siempre funciona. Eso es lo bueno, eso quiero decir, ¿no? Tiene que quedar claro eso, ¿ya? Bien, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bien, vamos a sumar estas dos integrales. Entonces, ¿qué pasaría? Aquí decimos, sumamos i más j. I más j. Lo vamos a hacer rápido. Entonces, si sumamos i más j, vamos a tener la integral de la raíz de la tangente de x. Pero la raíz de la tangente de x lo podemos ver como el seno de x sobre coseno de x. Como estamos sumando, lo estamos metiendo toda una integral. ¿Ya? Sería la integral de la raíz de la tangente de x más la raíz de la cotangente de x. Pero la raíz de la cotangente de x lo podemos ver como el coseno de x sobre el seno de x. Estoy haciendo rápido, ¿no? Pero tiene que quedar claro eso. Perfecto. ¿Con qué fin hago eso? Porque si lo expreso en función de seno y coseno, esta integral ya se vuelve más sencilla. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Vamos a operar. Operando, ¿qué se tendría en este caso? Fracciones heterogéneas, ¿no? Entonces sería raíz del seno de x por el coseno de x. Lo voy a introducir en una sola. ¿Y qué va a pasar? Se multiplica en forma cruzada. Sería el seno de x más coseno de x. Bien, si observamos, esta integral no es muy complicada, ¿ya? De resolver. Podríamos hacer con un cambio de variable y ya está resuelto. Entonces, esto lo pueden resolver con cambio de variable. El cambio de variable, ¿dónde tendría que ser? No podría decir, aquí podríamos jugar. A ver, voy a resolver para esta, ¿sí? Voy a mostrar, mejor dicho, para esta. Entonces, ¿cómo sería? Ya, miren lo siguiente. Aquí tengo seno de x más coseno de x. Y abajo tengo la raíz del seno de x por coseno de x. Ya, voy a tratar de generar seno de x más coseno de x. ¿Cómo podría hacer eso? Entonces, voy a jugar simplemente con, a ver, sí, puedo hacer esto, lo siguiente. Ya, me conviene hacer eso, al parecer. Miren, voy a partir de lo siguiente. ¿Qué pasa si tenemos seno de x menos coseno de x al cuadrado? ¿Esto qué es igual? Esto es igual a seno cuadrado de x más el doble producto más coseno cuadrado de x. Pero seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x es 1. Y tendría menos 2 veces el seno de x coseno de x. Eso es lo que se tiene. Bien, ahora lo que yo quiero es dejar todo en raíz nada más, ¿no es cierto? Para que de esa forma se pueda integrar correctamente. A ver, en ese caso, ¿qué podríamos decir de esto? Voy a tratar de despejar, ¿ya? Lo que es seno de x por coseno de x. Entonces, seno de x por coseno de x, ¿a qué es igual? Eso es igual a ver, sería negativo, sí, sería 1 menos seno de x menos coseno de x al cuadrado. Y mandábamos a dividir ese 2, ¿no? Entonces aquí un medio. Listo, voy a reemplazar la integral. Entonces aquí vamos a decir que 1 más j es igual. Entonces tendríamos la integral, ya entonces esto se va a mantener, seno de x más coseno de x. Y ahora en el denominador, observen, en el denominador vamos a reemplazar. Tendríamos la raíz de todo esto. Entonces va a salir raíz de un medio, sería raíz de 2 en el numerador, va a subir. Y vamos a tener la raíz solamente de esta expresión, 1 menos seno de x menos coseno de x. Y miren, el cambio de variable aquí ya está. Solamente voy a hacer esta parte porque luego ya es mecánico. Miren, el cambio de variable, ¿dónde va a ser? Aquí tengo que hacer un cambio de variable. Mi cambio de variable va a ser, bueno, podría tomar en cuenta, sí, esta nada más, ¿no? Seno de x menos coseno de x. Ahí va a ser mi cambio de variable. Que es igual a seno de x menos coseno de x. Entonces, la integral perdón, la deriva del seno es el coseno, ahí está. Y la integral del menos coseno es el seno. Entonces, mi cambio de variable sirve. Y voy a tener aquí la integral de 1 sobre raíz de 1 menos u cuadrado. Bueno, esto por tablas, ¿no? Esto sería arcotangente de u. Entonces tendría ahí raíz de 2, ¿no? Arcoseno es por tablas, arcoseno de u. Pero u es esto, ¿no? Seno de x menos coseno de x. Miren, ya está resuelta la integral. I más j. Listo. Entonces ya está resuelta y eso es, aquí puedo poner una constante, ¿no? Entonces esta solución. Entonces, esto me lo guardo, ¿ya? El fin de este camino es crear un sistema. Entonces, ¿qué hago? Primeramente, he sumado. Ahora tengo que restar. Entonces, vamos a restar también, ¿ya? Y para esto ya no lo voy a desarrollar, solamente les voy a indicar. Si restamos, vamos a tener lo mismo, si se dan cuenta, pero con signo cambiado. Entonces, aquí la integral va a ser seno de x más, menos sería, ¿no? Menos coseno de x sobre raíz del seno de x por coseno de x. Y de la misma forma, hay que resolver esto mediante una sustitución. Aquí ya hay que trabajar con más seguramente. Con más y, bueno, se va a resolver. ¿Ya? Se resuelve esto.
Eso sería bueno que lo hagan. Y vamos a tener una expresión similar a esta, ¿no? Entonces, miren, ya tengo I más J en función, bueno, de una expresión nada más. Ya no aparecen las integrales. Esto se va a eliminar porque vamos a desarrollar la integral, vamos a resolverla. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer luego? A esta la voy a llamar 1 y a esta la voy a llamar 2. Entonces, miren, las incógnitas son I y J ahora. Entonces, ¿cuál es la integral que estaba buscando? La integral de la raíz de la tangente de x. Puedo resolver. De 1 y 2 se puede obtener y. Y esa sería la solución. O si quieren también pueden despejar j. Porque es resoluble, ¿no? Un sistema de 2 por 2. Bien, entonces esa es una forma. Y esta forma, de hecho, podríamos decir que es difícil a veces darse de cuenta, pero es muy efectiva. Miren que no hemos hecho mucho álgebra. Aquí hemos hecho demasiado, ¿no? Pero aquí solamente era resolver estas integrales y ya estaba resuelto el ejercicio. Bueno, entonces observen de que no es el único camino, ¿no? Una integral tiene distintos caminos. Algunos pueden ser demasiado imaginativos tal vez, ¿no? Como este, de proponerse una integral y a partir de ella ya poder resolver, pero lógicamente los resultados tienen que ser iguales. Ahora hay algunos ejercicios también sobre eso. Por ejemplo, a ver, eh, este pueden resolverlo de esa manera. ¿Dónde está? Bueno, aquí no lo escribí. Ah, es esta, ¿sí? Esta integral. Esta también les recomendaría que lo resuelvan de esta forma, sumando los integrales y restando. Pero, ¿qué integral van a proponer? Miren, ustedes van a decir que eso se llame i. Y aquí no está tan difícil de ver, ¿no? Miren, que si esto es i, entonces podría decir que j sea una similar, pero que sea con coseno. ¿Por qué? Porque si sumo, se va a hacer 1. Y si resto, va a ser algo sencillo. Entonces, miren, voy a decir que se llame coseno de x sobre coseno de x más seno de x. Bien, entonces, ¿qué pasa si sumamos? A ver, vamos a sumar. Y más j. Si sumamos directamente la integral, todo va a ir a una sola integral. Seno de x más coseno de x sobre coseno de x más seno de x, eso se hace 1. Entonces, diferencial de x nada más. Y decimos que y más j es igual a x más una constante 1. Listo. Ahora restamos y menos j. Entonces vamos a llevar todo a una integral. La integral del seno de x menos coseno de x sobre coseno de x más seno de x. ¿Sí? Bien, miren qué pasa aquí. Esta integral es sencilla. ¿Qué vamos a aplicar? La integral recurrente. La integral, si tenemos un cociente en el denominador f de x y en el numerador f' de x. ¿Qué hacemos en este caso? Solamente notamos el neperiano de f de x y ya está resuelta la integral. Eso es lo que vamos a usar. Pero, miren, ¿existirá la derivada del denominador? Sí, existe, pero tenemos que factorizar un negativo. ¿Qué pasa si factorizamos un negativo? Si factorizamos un negativo, esto se vuelve negativo y esto es positivo. Entonces aquí decimos lo siguiente. Y menos j es igual. Menos. La derivada del coseno de x es menos seno. La derivada del seno es el coseno. Entonces la integral se la puede escribir como el neperiano del coseno de x más seno de x. Nada más. Más la constante 2. Perfecto. Ahora, ¿qué hacemos? Miren, vamos a resolver el sistema. Aquí tengo 1 y aquí tengo 2. ¿Qué estaba buscando? La integral 1 estaba buscando, es decir, y. Entonces, para poder despejar y de este sistema, porque las variables ahora son y y j, sumamos, ¿no? Entonces, 1 más 2. Si sumamos, se elimina en el primer miembro lo que es j y tendría 2 veces y. 2 veces y esto es igual a x. Si estamos sumando, aquí tendría menos neperiano, ¿no? Menos el neperiano de el coseno de x más seno de x. Además, ¿qué es lo que vamos a hacer? Constante 1 más constante 2 es otra constante, la constante 3. Y finalmente despejamos y. Entonces, y es igual a un medio de x menos el neperiano del coseno de x más seno de x. Más C3 entre 2, que es otra constante. La vamos a denominar la constante K. Y bien, ahí terminaría entonces. Miren, entonces este método puede funcionar varias veces, ¿no? Pero tengo que ser consciente de que debo imaginar correctamente, ¿no? Una integral que se adecue, ¿no? Para mis cálculos. Hay otra también, creo que la he propuesto aquí, sí, esta. Ya, pero aquí ya hay que imaginarse un poquito más. Miren, esta también la pueden resolver, la 27. Tiene que darse otra integral, pero tiene que ser la misma forma, ¿no? La integral, más o menos la misma estructura tiene que tener y hay que sumar y restar. ¿Ya? Pueden trabajar entonces también con ese ejercicio. Bien, ¿hasta aquí hay alguna pregunta o duda antes de terminar?
Divi- eh, bueno, sí, podría haber el caso, ¿no? Pero si multiplicamos y dividimos, el sistema no va a ser tan, ¿cómo les podría decir? El sistema es que así va a ser, mira, si tenemos i por j, y aquí, digamos, tenemos una función f de x, ¿no? Porque al final, digamos, eso, y aquí, i sobre j, ¿ya? Entonces, miren, aquí voy a tener una g de x. Pero, ¿qué va a pasar al resolver este sistema? ¿Bien? Por ejemplo, si quiero despejar i, entonces, si quiero despejar i, bueno, decimos, aquí voy a despejar, eh, a ver, sí, y ya, digamos que quiero despejar j, entonces despejamos i de aquí. Voy a tener g de x por j, ¿no es cierto? Entonces esto lo voy a mover y reemplazamos en la otra ecuación. Entonces al reemplazar, ¿qué es lo que se va a tener? Miren, voy a reemplazar aquí y vamos a tener g de x por j cuadrado igual a f de x. Y miren, si despejamos aquí tendría j cuadrado igual a f de x sobre g de x. Y bueno, aquí ya tendría dos soluciones. Y ya es medio raro, ¿no es cierto? O sea, a lo que me voy es que el sistema se complica. Y aquí ya tendría tal vez una raíz cuadrada. De que es válido, pero siempre es bueno, digamos, tener una integral con la solución completa, ¿no es cierto? Es como el caso cuando decíamos, ¿no? Si tengo x cuadrado, claro, se puede hacer esto, ¿no? Pero perdemos soluciones. Lo ideal sería verlo con el valor absoluto de x. Entonces aquí estaría perdiendo soluciones también, ¿no? Claro, si mantenemos más y menos, ya podría ser lo correcto. Pero no es bueno trabajar. ¿Por qué? De esta forma, porque observen de que al calcular aquí, al sacar la raíz cuadrada, vamos a sacarle también la raíz cuadrada a una constante. Y como que aquí ya no es un resultado correcto, porque al final las integrales siempre se representan en la solución f de x más una constante. O sea, esta constante no tiene que estar aislada, o no tiene que estar, digamos, dentro de un radical, o no está tampoco dentro de un binomio, ni de una función, así, ¿no? No está. Entonces, ese es el problema, ¿no? Entonces, hay que tratar de evitar de hacer esto. Pero es válido, ¿no? Pero no es correcto. Y yo les recomiendo que trabajen siempre con sumas y restas. ¿Se ha comprendido? Ya, bien. ¿Hay alguna pregunta más? Bueno, entonces vamos a quedar ahí, ¿sí? Por si acaso no hemos terminado con el método. Vamos a ver algunos problemitas que son más interesantes aún, ¿ya? Y mañana vamos a continuar y vamos a ver el siguiente método. Entonces, eso sería todo. Esta guía ya está por si acaso y pueden verla, ¿no? Para poder practicar. Bien, voy a subir la grabación y hasta el día de mañana. Buenas noches. Buenas noches. Que les vaya bien.